Mi suegra se fue a la playa con mi tarjeta, y la vació hasta el límite. Lo supe por el banco. 30 minutos después, me llamaron por fraude. No fue un error. No fue confusión. Fue abuso. Yo estaba trabajando, confiando, creyendo que el respeto todavía existía. Mientras alguien disfrutaba el mar con mi dinero. En ese instante entendí algo. Si me quedaba callada, no solo perdía dinero, perdía el control de mi propia vida. Quédate, porque lo que hice después nadie lo esperaba. Me llamo Ana Lucía, tengo 38 años y siempre he sido de las que creen que el orden da tranquilidad. No hablo solo de la casa limpia o de las cuentas pagadas a tiempo, hablo de esa sensación de control que te permite dormir sin sobresaltos. Durante años construí mi vida así, paso a paso, sin depender de nadie, cuidando cada peso porque sabía lo que costaba ganarlo. Trabajo como coordinadora administrativa en una empresa mediana. No es un puesto brillante, pero exige precisión, responsabilidad y cabeza fría. Si algo falla, todos voltean a verme. Por eso aprendí a prever, a guardar, a no gastar de más. Esa tarjeta que después aparecería vacía no era un capricho. Era mi red de seguridad, el respaldo para emergencias médicas, imprevistos, o simplemente para no sentir miedo al futuro. En casa vivía con mi esposo Jorge. Él siempre se mostró tranquilo, incluso pasivo. Evitaba discusiones, prefería callar antes que confrontar. Decía que yo era fuerte, que admiraba mi forma de resolver todo, y durante mucho tiempo confundí su silencio con apoyo. Yo pagaba, organizaba, planeaba. Él acompañaba. Así funcionábamos, o eso creía. Nuestra vida no era lujosa, pero era estable. Nunca nos faltó nada porque yo me aseguraba de que así fuera. Me levantaba temprano, regresaba cansada y aún así revisaba estados de cuenta, pagos, pendientes. No por desconfianza, sino porque nadie más lo hacía. Yo sostenía la estructura completa, aunque nunca lo dije en voz alta. La presencia de su mamá, Rosa, empezó a ser cada vez más frecuente. Al principio lo vi normal. Una visita, una comida, una tarde larga. Luego vinieron los comentarios disfrazados de preocupación, las miradas de reojo, las preguntas sobre mis decisiones. Yo respondía con educación, con paciencia, con esa sonrisa automática que una aprende para no generar conflictos. Siempre me dijeron que una buena mujer mantiene la paz, que no exagera, que no hace escenas. Yo seguí esa regla durante años, incluso cuando algo dentro de mí empezaba a incomodarse. Sentía que cedía un poco más cada vez, pero me repetía que era temporal, que no valía la pena discutir por detalles. Lo que no veía, o no quería ver, era lo que realmente estaba en riesgo. No era solo mi dinero. Era mi autoridad, mi lugar, mi derecho a decidir sin sentirme culpable. Porque cuando una empieza a callar para no molestar, alguien más empieza a tomar decisiones por ti. Recuerdo claramente una tarde en la que Rosa me observó mientras yo guardaba mi cartera. No dijo nada directamente, solo sonrió y soltó un comentario ligero, casi inocente. Todos rieron. Yo también. Pero algo en su mirada me dejó inquieta. Fue un segundo, nada más, y aún así, ese segundo se me quedó clavado como una advertencia que todavía no entendía. La primera señal de que algo ya no estaba bien llegó en una mañana común. Salí temprano al trabajo y dejé la casa como siempre. Al volver, encontré bolsas en la sala, zapatos ajenos junto a la puerta y un perfume que no era mío. Ella había llegado sin avisar. No era una visita. Era una ocupación silenciosa. Se movía por la casa con total confianza, como si ese espacio le perteneciera desde siempre. Abrió el refrigerador, cambió cosas de lugar y empezó a dar órdenes disfrazadas de comentarios amables. Dijo que la casa se sentía más cálida con su presencia y que su hijo necesitaba a su madre cerca. Yo observaba en silencio cómo alguien cruzaba límites sin pedir permiso, actuando como si nada fuera extraño. Intenté mantener la calma. Me repetí que no valía la pena discutir por una estancia larga. Pero pronto entendí que no era solo eso. Revisaba cajones, tocaba mis cosas, preguntaba por mis horarios y, sobre todo, opinaba sobre cómo yo manejaba el dinero. Trabajas demasiado, decía. Para eso es el dinero, para gastarlo. La sonrisa era suave, pero el mensaje venía con filo. Durante una cena, lanzó un comentario frente a todos. Dijo que yo era demasiado rígida, que vivir controlando cada peso debía ser agotador.
Las risas aparecieron de inmediato. Yo sonreí por reflejo, sentí el rostro caliente y tragué saliva. No era una broma. Era una humillación pequeña, calculada, hecha para probar hasta dónde podía empujarme. Mi esposo no intervino. Siguió comiendo, evitando mirarme, como si el silencio lo mantuviera fuera del problema. Ahí entendí que no se trataba solo de una opinión incómoda, sino de una alianza que empezaba a formarse sin mí. Yo quedaba como la exagerada, la complicada, la que no sabía disfrutar la vida. En los días siguientes, los comentarios se volvieron constantes. Opiniones sobre mi ropa, mis horarios, mis decisiones. Si llegaba cansada, trabajaba de más. Si descansaba, perdía el tiempo. Todo envuelto en un tono de falsa preocupación que no te permite reclamar sin quedar como la mala. Yo seguía intentando mantener la paz, convencida de que sería algo temporal. Pero hubo un detalle que me heló la sangre. Una tarde la vi observando mi cartera con demasiada atención. No la tocó, no la abrió, solo la miró. Cuando notó mi presencia, levantó la vista y sonrió como si nada. No supe explicar por qué, pero sentí un escalofrío inmediato. Esa noche me dije que quizá estaba exagerando. Que el cansancio me hacía imaginar cosas. Aún así, antes de dormir, guardé mi cartera en otro lugar. No tenía pruebas, no tenía certezas, solo esa sensación incómoda de que algo empezaba a moverse a mis espaldas. A partir de ahí, las invasiones dejaron de ser sutiles. Ya no eran comentarios sueltos ni miradas incómodas, eran actos claros, diarios, imposibles de ignorar. Un día llegué y encontré mis papeles revueltos. Estados de cuenta fuera de su carpeta, recibos mezclados, documentos que yo siempre guardaba en el mismo orden. Cuando pregunté, me dijeron que solo estaban acomodando mejor. Empezaron a usar mis cosas sin avisar. Mi computadora apareció encendida con pestañas abiertas que yo no había visto. Mi cargador cambiaba de lugar. Hasta mi ropa fue movida para hacer espacio. Cada vez que señalaba algo, la respuesta era la misma. Exageras, te estás imaginando cosas, aquí nadie te quiere hacer daño. Ese tono dulce, casi paciente, era lo que más me descolocaba. El gaslighting se volvió constante. Si decía que algo me molestaba, me llamaban sensible. Si pedía respeto, me acusaban de crear conflictos innecesarios. Yo empezaba a dudar de mí misma. Me preguntaba si realmente estaba perdiendo la calma o si solo estaba cansada. Esa duda era el verdadero sabotaje. Hubo un momento que marcó un antes y un después. Una tarde, mientras yo trabajaba desde casa, escuché risas en la cocina. Hablaban de planes, de salidas, de aprovechar mientras se puede. No levantaron la voz, pero tampoco intentaron ocultarse. Yo seguí frente a la pantalla, con el corazón acelerado, fingiendo concentración mientras algo dentro de mí se tensaba. Cuando entré, el ambiente cambió. Se hizo un silencio raro. Me ofrecieron café, sonrieron, actuaron normales. Yo acepté, me senté y escuché cómo hablaban de gastos como si fueran propios. Comentaban restaurantes, compras, viajes. Nadie me pidió opinión. Nadie me miró. Yo estaba ahí, pero no contaba. Esa noche intenté hablar con mi esposo. Le dije que me sentía desplazada, que algo no estaba bien. Me respondió que estaba estresada, que su madre solo quería ayudar, que no buscara problemas donde no los había. Fue ahí cuando entendí que no tenía un aliado. Mi voz no pesaba tanto como la comodidad de no confrontar. Los días siguientes, la sensación de invasión creció. Abrían mi correo por error, revisaban cajones comunes, hacían comentarios sobre mis ingresos como si fueran de dominio público. Yo empecé a sentirme invitada en mi propia casa. Cada límite que intentaba poner era suavemente empujado hacia atrás. Hasta que ocurrió algo que no pude ignorar. Una noche, al pasar por el pasillo, escuché mi nombre. Me detuve sin hacer ruido. Hablaban de mí, de mi carácter, de lo fácil que era manejarme si se hacía con cuidado. No escuché todo, solo lo suficiente para entender que no era paranoia. Había intención. Me alejé en silencio, con las manos frías y la respiración contenida. En ese instante supe que ya no se trataba de incomodidad. Era un juego de poder, y yo acababa de darme cuenta demasiado tarde. Después de esa noche, algo cambió de golpe. No hubo disculpas directas ni conversaciones incómodas, pero el ambiente se volvió extrañamente tranquilo.
Demasiado. Al día siguiente me desperté con la casa en silencio, la cocina limpia y el café ya hecho. Me ofrecieron desayuno con una sonrisa amable, como si nada hubiera pasado, como si las miradas, los comentarios y las risas a escondidas nunca hubieran existido. Durante esas horas empecé a dudar otra vez de mí. Pensé que quizá había exagerado, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Esa falsa normalidad era tentadora. Me invitaban a sentarme, me preguntaban cómo me había ido en el trabajo, incluso me decían que me veía cansada y que debía cuidarme más. Todo sonaba correcto, casi cariñoso. Ese día transcurrió sin fricciones. Nadie tocó mis cosas, nadie opinó de más, nadie cruzó límites visibles. Yo quería creer que todo se había acomodado solo, que el conflicto se había diluido. Me aferré a esa idea porque necesitaba descansar mentalmente. Vivir en alerta constante desgasta, y esa calma momentánea se sentía como un respiro. Al día siguiente fue igual. Trato amable, palabras suaves, un ambiente casi cordial. Incluso mi esposo parecía más atento, más presente. Me dijo que todo estaba bien, que no debía preocuparme tanto, que a veces yo me cargaba problemas que no existían. Lo dijo con un tono tranquilo, convincente. Y por un momento, lo creí. Pero había detalles que no encajaban. Pequeños gestos fuera de lugar. Miradas rápidas cuando yo entraba a un cuarto. Conversaciones que se detenían justo a tiempo. Silencios demasiado calculados. Esa paz no se sentía natural, se sentía ensayada. Una tarde, mientras ordenaba la casa, noté que algunos recibos no estaban donde los dejé. No faltaban, solo estaban movidos. Revisé mi cartera, todo parecía normal. Saldo intacto. Tarjetas en su lugar. Me dije que estaba buscando problemas donde no los había. Cerré el cajón y seguí con lo mío. Esa noche, durante la cena, el ambiente volvió a sentirse cómodo. Rieron, hablaron de cosas triviales, incluso hicieron planes para el fin de semana. Yo asentía, participaba lo justo, intentando integrarme a esa normalidad repentina. Por dentro, algo seguía tenso, pero decidí ignorarlo. Antes de dormir, dejé mi celular cargando en la mesa. Me levanté por agua y, al volver, lo encontré desbloqueado, justo en la pantalla de movimientos bancarios. Nadie estaba cerca. La explicación llegó rápido. Seguro lo dejaste así. Sonaron tranquilos, seguros, casi ofendidos por mi silencio. Me metí a la cama sin decir nada. Cerré los ojos, pero no dormí. Esa falsa paz ya no me tranquilizaba. Al contrario, me hacía sentir que algo se estaba preparando con cuidado, con paciencia. Y supe que cuando esa calma se rompiera, no sería por algo pequeño. La ruptura no fue inmediata. Llegó disfrazada de normalidad, envuelta en sonrisas y palabras suaves. Una mañana salí temprano al trabajo y, horas después, recibí un mensaje extraño, una foto de la playa. Arena, mar y un comentario ligero sobre aprovechar el día. No entendí nada. Yo estaba encerrada en la oficina mientras alguien descansaba sin pedir permiso. Al poco tiempo empezaron los cargos. Pequeños al inicio, casi invisibles. Un café, una comida, una tienda que no reconocía. Pensé que era un error del banco. Llamé, revisé, anoté. Me dijeron que los movimientos venían de mi tarjeta. Sentí un nudo en el estómago, pero todavía quise creer que había una explicación inocente. Cuando regresé a casa, nadie parecía preocupado. Me dijeron que no exagerara, que seguro yo había olvidado algo, que era normal confundirse. Me hablaron con ese tono que minimiza, que te hace sentir torpe. Yo insistí, pedí revisar juntos, pero cambiaron el tema. El silencio volvió a imponerse. Los días siguientes fueron peores. Los cargos continuaron, ahora más grandes, más evidentes. Restaurantes caros, tiendas de ropa, gastos que no tenían nada que ver con mi rutina. Mientras tanto, en casa, el ambiente era hostil. Comentarios sobre que yo siempre estaba tensa, que arruinaba el humor, que no sabía disfrutar la vida. La humillación llegó frente a otros. En una comida familiar, se burlaron de mi forma de cuidar el dinero. Dijeron que yo ganaba bien y aún así vivía como si no pudiera gastar. Las risas me rodearon. Yo me quedé callada, con las manos apretadas bajo la mesa, sintiendo como me quitaban autoridad frente a todos. Intenté reaccionar. Dije que algo no estaba bien,
que esos gastos no eran míos. Me pidieron que bajara la voz, que no hiciera un escándalo. Mi esposo intervino solo para decirme que luego hablábamos, que no era el momento. Sentí que me empujaban hacia el silencio una vez más. Esa noche revisé todo con calma. Estados de cuenta, fechas, lugares. Cada movimiento coincidía con horarios en los que yo estaba trabajando. No había duda. No era confusión. Era uso consciente. Era abuso. Busqué mi cartera. Una tarjeta no estaba. Revisé otra vez. No aparecía. Sentí como la sangre me bajaba al estómago. Fui al cuarto, pregunté, exigí. La respuesta fue una mezcla de negación y burla. «Seguro la perdiste», dijeron. «Siempre tan distraída». Ahí entendí que ya no se trataba solo de dinero. Me estaban despojando frente a mis ojos, y además, me hacían quedar como la culpable. Me acosté esa noche sin poder dormir, con una idea clara girando en la cabeza. Si no hacía algo pronto, no solo iba a perder mi dinero, iba a perderme a mí misma. Esa madrugada no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada escena, cada palabra, cada gesto que antes había justificado. Todo empezó a acomodarse con una claridad dolorosa. No era caos. No era improvisación. Era un plan. A la mañana siguiente llamé al banco. Esta vez no para preguntar, sino para escuchar con atención. Pedí fechas, ubicaciones, horarios exactos. Cada cargo coincidía con momentos en los que yo estaba trabajando, lejos, sin posibilidad de haber usado la tarjeta. La voz del otro lado fue firme, no parecía un error técnico. Sonaba a fraude claro. Colgué y me quedé sentada, con el celular en la mano. Sentí vergüenza, coraje y una tristeza profunda, pero también algo nuevo, lucidez. Por primera vez dejé de buscar excusas. Dejé de pensar que exageraba. Dejé de proteger a quienes no me estaban protegiendo a mí. Cuando regresé a casa, el ambiente era el mismo de siempre. Tranquilo por fuera, tenso por dentro. Comentarios ligeros, risas forzadas. Yo observaba en silencio, midiendo cada palabra, cada reacción. Ya no quería discutir. Quería entender hasta dónde llegaba todo eso. Esa tarde, sin querer, escuché una conversación desde el pasillo. No hablaban en susurros. No lo necesitaban. Decían que yo siempre había sido demasiado controladora, que ya era hora de que soltara un poco. Que el dinero no era solo mío, que la familia también tenía derecho. Escuché cómo justificaban cada gasto, cada abuso, como si fuera algo merecido. No entré. No reclamé. Me quedé ahí, con el corazón acelerado, pero la mente clara. Ya no había dudas. Sabían lo que hacían. Y lo peor no era el dinero, era la naturalidad con la que me estaban quitando mi lugar. Más tarde enfrenté a mi esposo. Le mostré los movimientos, las fechas, los montos. No gritó. No negó. Solo bajó la mirada y dijo que no quería problemas, que su madre no lo había hecho con mala intención, que yo debía entender. En ese instante algo se rompió definitivamente. No era solo falta de apoyo. Era elección. Ahí desperté. Entendí que estaba sola en esa casa, pero no indefensa. Que nadie iba a detener esto por mí. Que seguir callada ya no era una opción. Sentí miedo, sí, pero también una fuerza silenciosa que no había sentido antes. Me fui a la habitación, cerré la puerta y respiré hondo. Miré mi reflejo y, por primera vez en semanas, me reconocí. A partir de aquí, nada volvería a ser igual. Después de enfrentar la verdad, la casa dejó de sentirse como un refugio y empezó a parecer un territorio hostil. Nadie gritaba ni discutía de frente, pero cada gesto estaba cargado de juicio, como si señalar el abuso me hubiera convertido automáticamente en la culpable. El ambiente se volvió pesado, incómodo, y yo caminaba entre habitaciones sintiendo que ya no pertenecía ahí. Mi esposo cambió conmigo sin necesidad de decirlo. Empezó a llegar tarde, a evitar conversaciones largas y a responder con frases vacías cuando intentaba hablar. Decía que necesitaba tiempo, que estaba cansado, que yo estaba exagerando todo. Poco a poco, el problema dejó de ser lo que me estaban haciendo y pasó a ser mi reacción. Yo era la que incomodaba, la que rompía la armonía, la que no sabía dejar las cosas pasar. Los comentarios también se transformaron. Ya no eran indirectas suaves, ahora eran frases que cuestionaban mi carácter,
mi forma de ser y hasta mi relación con el dinero. Decían que siempre había sido complicada, que nunca estaba satisfecha, que el control me había cambiado. Escuchar eso dolía más que cualquier cargo indebido, porque venía de personas que habían vivido durante años gracias a mi esfuerzo. Busqué apoyo fuera de casa pensando que alguien me ayudaría a ver las cosas con claridad. Llamé a una familiar y le conté lo que estaba pasando, esperando comprensión o al menos empatía. Del otro lado hubo silencio y luego una respuesta tibia que me atravesó el pecho. Tal vez debía ser más flexible, porque al final se trataba de familia. Colgué con las manos temblando y una sensación amarga de abandono que no esperaba sentir. La duda regresó con fuerza. Me pregunté si realmente estaba siendo injusta, si no estaba destruyendo algo que todavía podía arreglarse. Esa duda era peligrosa, porque me empujaba otra vez al mismo lugar de siempre, al silencio, a la culpa, a creer que pedir respeto era exagerar. Mientras tanto, la presión dentro de la casa aumentaba. Se hablaba de mí cuando yo no estaba presente, se tomaban decisiones sin consultarme y se planeaban gastos como si mi opinión ya no importara. Escuchaba conversaciones que se detenían justo cuando entraba a un cuarto y sentía como me aislaban poco a poco en el mismo lugar que yo sostenía. Una noche, al sacar la basura, algo llamó mi atención entre los papeles. Era un recibo doblado, reciente, con un monto alto y un lugar claro, la playa. No correspondía a los cargos que ya había revisado. Lo guardé en silencio, con el corazón acelerado, entendiendo finalmente que no solo estaban negando lo que pasaba, sino que estaban ganando tiempo mientras seguían usando lo que no les pertenecía. En ese momento comprendí que ya no era solo una pelea emocional. Era una estrategia. Y mientras yo dudaba de mí misma, ellos avanzaban sin freno. A partir de ese momento decidí cambiar de estrategia. Dejar de explicar, de reclamar y de buscar comprensión. Entendí que mostrar enojo solo los hacía más cuidadosos y que enfrentar sin pruebas me dejaba expuesta. Así que hice lo contrario, bajé la guardia por fuera, mientras por dentro empezaba a observar cada detalle con una calma que no sentía desde hacía semanas. Me mostré cansada, distraída, incluso un poco resignada. Dejé de revisar estados de cuenta frente a ellos, guardé el celular y fingí aceptar esa versión donde yo era la exagerada. Comenté que tal vez el estrés me estaba afectando y asentí cuando me decían que debía relajarme. Esa aparente debilidad los tranquilizó. Empezaron a moverse con más confianza, a cometer pequeños descuidos. Aproveché ese cambio para investigar sin levantar sospechas. Desde la oficina revisé movimientos bancarios con más cuidado, pedí historiales completos y guardé capturas con fechas, horas y ubicaciones. Todo coincidía con momentos en los que yo no podía haber usado la tarjeta. Cada registro reforzaba lo que ya sabía, pero ahora tenía algo más que intuición, tenía evidencia. Hablé con una amiga de confianza, alguien que no tenía vínculo con la familia ni intereses cruzados. Le conté todo con calma, sin adornos, y por primera vez no me cuestionaron. Me escucharon. Me dijeron algo simple pero contundente: no estás loca, esto es grave. Esa frase me devolvió el piso que había perdido. También consulté de manera discreta con un asesor legal. No entré en detalles personales, solo pregunté qué hacer cuando alguien usa una tarjeta sin autorización. La respuesta fue clara y directa. Fraude. No importaban los lazos familiares ni las excusas. La palabra me retumbó en la cabeza durante días. Mientras tanto, en casa, la confianza del otro lado crecía. Se hablaba de próximos viajes, de gastos pendientes, de aprovechar ofertas. Yo escuchaba sin reaccionar, fingiendo desinterés. Por dentro, cada comentario confirmaba que no pensaban detenerse. Un error terminó de abrirme los ojos. Una tarde dejaron un recibo a la vista, sin cuidado, con un monto alto y una fecha reciente. Lo tomé, lo guardé y seguí caminando como si nada. Nadie lo notó. Ese descuido me confirmó que se sentían seguros, convencidos de que yo ya no representaba una amenaza. Esa noche, al quedarme sola, revisé todo lo que había reunido. Estados de cuenta, recibos, mensajes, horarios. Cada pieza encajaba. Respiré hondo y sentí algo distinto al miedo. Era determinación. No iba a confrontar todavía. No iba a avisar. Iba a esperar el momento exacto, porque cuando alguien cree que ganó, baja la guardia. Y yo ya estaba lista para dejar que cometieran el último error. Ese día comenzó con una sensación distinta, no de prisa ni de nervios,
sino de una claridad pesada que me acompañó desde que abrí los ojos. Me levanté, seguí mi rutina y salí de casa como siempre, aunque por dentro ya no había dudas ni excusas buscando esconderse. Todo lo que había vivido durante semanas finalmente se ordenaba en mi cabeza, y aunque no sabía exactamente cómo se desarrollaría el día, sí sabía que algo importante estaba a punto de romperse. En la oficina intenté concentrarme, pero mi atención iba y venía entre el trabajo y los pensamientos que ya no podía empujar al fondo. Cada movimiento bancario, cada recibo y cada conversación escuchada a escondidas empezaban a encajar como piezas de un mismo rompecabezas. Ya no se trataba de sospechas aisladas, sino de una historia completa que no podía seguir ignorándose ni minimizándose. Cuando el teléfono vibró sobre el escritorio, reconocí el número del banco antes incluso de contestar. No sentí sobresalto, sentí alivio. La voz del otro lado fue clara y directa, explicando que el sistema había detectado cargos irregulares realizados en un mismo lugar, en periodos muy cortos de tiempo y con un patrón que no coincidía con mis hábitos. Escuché con atención, respondí cada pregunta y confirmé sin titubeos que ninguno de esos pagos había sido autorizado por mí. La conversación se alargó varios minutos. Me pidieron confirmar horarios, ubicaciones y si la tarjeta había estado siempre en mi poder. Expliqué que durante esos momentos yo estaba trabajando, lejos de cualquier posibilidad de haber usado la tarjeta. La respuesta fue firme y sin rodeos. El caso ya estaba siendo tratado como fraude. Esa palabra cayó con peso, porque dejaba fuera cualquier interpretación familiar o excusa emocional. Después de colgar, me quedé sentada mirando la pantalla apagada del celular. La tarjeta fue bloqueada de inmediato y el proceso quedó registrado oficialmente. No había marcha atrás y, por primera vez en mucho tiempo, esa certeza no me dio miedo. Sentí que ya no estaba sola sosteniendo la verdad, que alguien más estaba viendo lo que yo había visto desde el inicio. Pasaron pocos minutos antes de que empezaran las llamadas del otro lado. Mensajes seguidos, tonos alterados y preguntas desesperadas preguntando por qué la tarjeta no pasaba, por qué el banco estaba llamando y qué estaba ocurriendo. Respondí con calma, fingiendo sorpresa y diciendo que no sabía nada más allá de lo que el banco me había informado. Escuchar la urgencia mezclada con nervios mal disimulados fue la señal más clara de que el control ya no estaba en sus manos. Al regresar a casa, el ambiente era completamente distinto al de días anteriores. No había sonrisas ni comentarios suaves, solo movimientos torpes, silencios largos y miradas que evitaban cruzarse con la mía. Preguntaron si había llamado al banco, si había hecho algo, si sabía por qué todo estaba bloqueado. Contesté despacio, con voz firme, explicando que confirmé un posible fraude porque los cargos no coincidían con mis movimientos habituales. Nada más. Las explicaciones aparecieron de inmediato, atropellándose entre sí. Hablaron de errores, de malentendidos y de exageraciones. Escuché sin interrumpir, dejando que cada versión se contradijera sola. Cuanto más hablaban, más evidente se volvía que ya no existía una historia sólida que los protegiera. Saqué entonces los documentos que llevaba conmigo. Estados de cuenta impresos, fechas exactas, horarios claros y ubicaciones precisas. Los coloqué sobre la mesa con calma, uno por uno, explicando cómo cada cargo coincidía con momentos en los que yo estaba trabajando y cómo todo estaba respaldado por el banco. No acusé ni levanté la voz, simplemente dejé que los hechos hablaran por mí. El silencio que siguió fue largo y pesado. Nadie sabía qué decir ni hacia dónde mirar. La seguridad con la que se habían movido durante semanas se desmoronó frente a pruebas imposibles de negar. Ya no era una discusión personal, era la realidad expuesta sin adornos. Intentaron cambiar el tono y hablar de familia, de años compartidos y de arreglar las cosas en privado. Dijeron que no valía la pena llegar tan lejos y que todo podía resolverse sin consecuencias. Escuché hasta el final. Respiré hondo y expliqué con claridad que el banco seguiría su proceso y que no estaba dispuesta a encubrir a nadie, porque el límite había sido cruzado desde hacía tiempo. Las reacciones se mezclaron entre enojo contenido, miedo y reproches mal dirigidos. Por primera vez intentaron voltearme la situación diciendo que yo estaba destruyendo a la familia, pero esa frase ya no me movió. Entendí que ese es siempre el último recurso cuando se pierde el control, culpar a quien deja de callar. Me levanté de la mesa sin esperar respuesta, consciente de que algo irreversible acababa de ocurrir. No solo habían perdido acceso al dinero, habían perdido la certeza de que yo seguiría dudando de mí misma. Ese fue el primer golpe real, el punto exacto donde la historia dejó de girar a su favor.
Sabía que el conflicto no había terminado y que todavía vendrían intentos de manipulación y presión, pero también sabía algo nuevo y poderoso. La verdad ya estaba fuera, registrada y visible. Esa noche, al cerrar la puerta de la habitación, sentí cansancio, tristeza y rabia, pero también una calma firme que no había sentido antes. Por primera vez en mucho tiempo, el control ya no estaba en manos de quienes habían abusado de mi confianza. Estaba conmigo, y eso lo cambiaba todo. Después de que todo quedó expuesto, no llegó el caos inmediato que muchos imaginan cuando la verdad sale a la luz. Lo que apareció fue algo mucho más frío y peligroso, una calma tensa, calculada, llena de silencios largos y miradas que medían cada movimiento. La casa seguía en pie, las rutinas continuaban, pero el ambiente se sentía distinto, como si todos caminaran sobre un terreno frágil que podía romperse en cualquier momento. Con esa calma empezaron los intentos de manipulación. El tono cambió de forma casi imperceptible. Ya no había acusaciones directas, ahora aparecían suspiros, ojos húmedos y discursos cargados de culpa. Se hablaba de sacrificios pasados, de todo lo que supuestamente se había hecho por la familia y de lo injusto que era que yo llevara las cosas tan lejos. Cada palabra buscaba lo mismo, hacerme sentir responsable por el conflicto, como si señalar un abuso fuera peor que cometerlo. Mi esposo se convirtió en el puente de ese nuevo discurso. Se sentaba conmigo con expresión cansada, diciendo que todos estaban afectados, que su madre no dormía y que la situación estaba desbordándose. Repetía que yo siempre había sido fuerte, que sabía resolver las cosas, y que por eso podía dar un paso atrás por el bien de todos. Escuchar eso me dolía más que cualquier grito, porque entendí que seguía viéndome como el soporte que debía aguantar incluso cuando ya estaba rota. La presión no se limitó a la casa. Empezaron a llegar llamadas de familiares con preguntas disfrazadas de preocupación. Querían saber si era verdad que yo había denunciado, si no estaba exagerando, si realmente había sido tan grave. Nadie preguntaba cómo me sentía ni qué me habían hecho. El foco estaba en mi reacción, no en el abuso. Cada conversación sembraba duda y buscaba cansarme, empujarme otra vez al silencio. Dentro del hogar, el ambiente se volvió más pesado. Las conversaciones se detenían cuando entraba a un cuarto, las puertas se cerraban con cuidado y las miradas ya no ocultaban el resentimiento. Empezaron a insinuar que yo estaba dañando la reputación familiar y que, si seguía adelante, las cosas podrían volverse incómodas para mí. No era una amenaza abierta, era una advertencia disfrazada de consejo, de esas que buscan intimidar sin dejar huella. Una noche, durante la cena, soltaron la frase que dejó clara la estrategia. Dijeron que, si continuaba con el proceso, podrían salir versiones, recuerdos y comentarios que no me favorecerían. Lo dijeron con voz baja, sin alterarse, mirándome fijo, como si me estuvieran haciendo un favor al avisarme. Sentí el miedo recorrerme el cuerpo, porque entendí que estaban dispuestos a todo con tal de recuperar el control. Durante unos segundos pensé en el desgaste, en el juicio de otros, en quedarme sola frente a una familia entera. Esa era la apuesta, que yo retrocediera por cansancio, por culpa o por miedo. El silencio pesó más que cualquier palabra, pero algo dentro de mí ya no reaccionó como antes. En lugar de dudar, empecé a observar con más claridad. Ese contraataque no buscaba justicia ni reconciliación, buscaba silencio. No respondí de inmediato. Ya no necesitaba discutir ni justificarme. Cada lágrima, cada reproche y cada advertencia confirmaban lo que había descubierto antes. No había arrepentimiento real, solo enojo por haber sido expuestos. La manipulación se volvía evidente, y lejos de debilitarme, me mostraba que había tomado la decisión correcta. Esa noche me encerré en la habitación con el corazón acelerado pero la mente despierta. Revisé una vez más todo lo que había guardado, documentos, registros y notas que había tomado con cuidado. Al hacerlo, encontré un detalle que antes había pasado por alto, algo pequeño pero revelador que conectaba todas las piezas y mostraba que el abuso no había sido un impulso aislado, sino algo planeado con más tiempo del que yo imaginaba. Al entender eso, sentí una mezcla de rabia y claridad. El contraataque ya no me asustaba. Al contrario, acababan de cometer un error aún más grave al intentar intimidarme, uno que solo fortalecía mi posición y dejaba claro que no pensaban asumir ninguna responsabilidad. Me acosté esa noche sin saber exactamente cómo terminaría todo, pero con una certeza firme que no tenía antes. Ya no podían regresar el tiempo ni borrar lo que había salido a la luz. Habían intentado voltearlo todo en mi contra y, sin darse cuenta,
solo habían confirmado que el siguiente paso sería definitivo, porque cuando alguien ataca después de ser descubierto, lo hace desde el miedo, no desde el poder. El intento de intimidación no me paralizó, al contrario, terminó de aclarar todo lo que todavía quedaba borroso. Entendí que no había marcha atrás posible, porque cuando alguien cruza tantos límites y aún así intenta culparte por reaccionar, ya no queda espacio para medias decisiones. A partir de ese momento dejé de moverme por impulso y empecé a actuar con una calma firme, consciente de cada paso que daba y de todo lo que estaba en juego. A la mañana siguiente retomé contacto con el banco y pedí hablar con el área que llevaba mi caso desde el inicio. Expliqué con detalle no solo los cargos indebidos, sino también lo que había ocurrido después, las presiones dentro de casa, las llamadas incómodas y los intentos de hacerme sentir culpable. Del otro lado escucharon sin interrumpir y confirmaron algo que terminó de ordenar la historia completa. El patrón de uso mostraba continuidad, intención y conocimiento, lo que dejaba claro que no se trataba de un error aislado ni de una confusión momentánea. Con esa información reunida, entregué toda la documentación adicional que había guardado, incluyendo recibos recientes, registros horarios y el comprobante que había encontrado entre la basura. Al revisar fechas y montos, quedó demostrado que el uso de la tarjeta continuó incluso cuando ya existían dudas y reclamos, lo que confirmaba que nadie pensó detenerse por voluntad propia. Esa confirmación fue dura, pero también liberadora, porque por fin dejaba de cargar con la responsabilidad de explicar lo inexplicable. Esa tarde regresé a casa con una serenidad que no había sentido antes. El ambiente ya no estaba cargado de advertencias veladas ni de discursos suaves, sino de nervios evidentes y silencios tensos. Me preguntaron qué estaba haciendo, con quién había hablado y por qué me veía tan tranquila. No respondí de inmediato. Me senté, respiré hondo y pedí que escucharan con atención, porque lo que iba a decir no era una amenaza ni una discusión, era una decisión tomada. Expliqué que el proceso con el banco había avanzado, que toda la información estaba documentada y que las pruebas ya no dependían de interpretaciones personales. Dije con claridad que no iba a retirar nada ni a detener el procedimiento, porque el límite había sido cruzado desde hacía tiempo y porque seguir callando solo prolongaría el daño. No levanté la voz ni recurrí a reproches. Cada frase salió firme, sostenida, imposible de minimizar. La reacción no tardó en llegar. Aparecieron gritos, acusaciones y reproches desordenados. Dijeron que estaba exagerando, que quería hacer daño, que estaba destruyendo a la familia por dinero. Escuché todo sin interrumpir, observando cómo el control que intentaron recuperar se les escapaba con cada palabra. Esa explosión no tenía fuerza real, tenía desesperación, porque ya no había una historia creíble que los protegiera. Mi esposo intentó intervenir, hablando de arreglar las cosas, de no llevar esto tan lejos y de pensar en las consecuencias. Le respondí con una calma que incluso a mí me sorprendió. Expliqué que las consecuencias existían desde el momento en que se decidió usar algo que no pertenecía a nadie más que a mí y que mi silencio anterior no podía seguir siendo el precio de una falsa paz. En medio de esa discusión llegó la confirmación final. El banco notificó que el caso pasaba a una instancia mayor y que se tomarían medidas formales. Esa llamada terminó de romper cualquier intento de control. Las miradas cambiaron, ya no había enojo, solo miedo, no por perder dinero, sino por quedar expuestos ante otros, ante la ley y ante la verdad que ya no podía esconderse. Por primera vez desde que todo comenzó, nadie supo qué decir. El silencio que se instaló fue distinto a todos los anteriores, porque ya no estaba cargado de tensión ni de manipulación, sino de derrota. Yo no sentí alegría ni satisfacción inmediata, sentí alivio, un alivio profundo que me recorrió el cuerpo al entender que ya no tenía que seguir explicándome ni defendiéndome. Me levanté y dije con claridad que no iba a seguir viviendo en un lugar donde debía justificar mi derecho a decidir y a proteger lo que era mío. Expliqué que el proceso seguiría su curso y que cada quien tendría que asumir su responsabilidad, sin acuerdos ocultos ni silencios impuestos. No pedí perdón ni ofrecí concesiones, porque ya no era el momento de negociar límites que habían sido ignorados una y otra vez. Esa noche empecé a empacar lo esencial sin prisa y sin rabia. Cada objeto que guardaba representaba algo más que una mudanza, era una afirmación silenciosa de que estaba recuperando algo que había perdido mucho antes del dinero, mi voz, mi criterio y mi derecho a poner un alto definitivo. Mientras cerraba la maleta, entendí que el verdadero cambio no estaba en los papeles ni en las llamadas, sino en haber dejado de dudar de mí misma frente a quienes intentaron quebrarme. Sabía que después vendrían consecuencias,
conversaciones difíciles y ajustes dolorosos, pero también sabía algo irrefutable: ya no había forma de regresar al punto inicial. Cuando alguien se atreve a sostener su verdad hasta el final, aunque tiemble por dentro, deja de ser la persona que otros podían manipular. En ese momento, sin gritos ni escenas, supe que todo había cambiado para siempre. Los días que siguieron no fueron fáciles ni tranquilos, pero por primera vez en mucho tiempo fueron claros. Ya no había discusiones circulares ni intentos de convencerme de que todo había sido un malentendido. El proceso siguió su curso y yo me mantuve firme, ocupándome solo de lo que estaba bajo mi control. Cambié de lugar, ajusté rutinas y empecé a reconstruir mi vida desde lo básico, sin dramatizar, pero sin mirar atrás. Al salir de esa casa sentí una mezcla rara de tristeza y alivio. Tristeza por todo lo que creí que era familia y nunca lo fue del todo. Alivio por no tener que sostener más un ambiente donde mi voz siempre estorbaba. Los primeros días viví con lo esencial: una maleta, documentos importantes y la certeza de que había tomado la decisión correcta, incluso cuando el cansancio emocional todavía pesaba. El banco resolvió el caso con rapidez una vez que toda la información quedó clara. Parte del dinero fue recuperado y el resto siguió su camino legal. No sentí euforia al recibir esa noticia, sentí justicia. No porque alguien hubiera sido castigado de inmediato, sino porque por fin la verdad tenía respaldo y ya no dependía de discusiones privadas ni de versiones manipuladas. Las reacciones no tardaron en llegar. Hubo silencios largos, intentos tardíos de contacto y mensajes que hablaban de arrepentimiento cuando ya no había espacio para negociaciones. Escuché algunos, ignoré otros. Aprendí que cerrar una etapa no siempre significa obtener disculpas sinceras, a veces significa dejar de esperarlas. Mi esposo intentó hablar conmigo días después, con un tono distinto, más bajo, menos seguro. Dijo que nunca pensó que las cosas llegarían tan lejos. Lo escuché sin interrumpir y respondí con calma que las cosas habían llegado tan lejos porque durante mucho tiempo nadie quiso detenerlas. No hubo reproches ni escenas. Solo una verdad que ya no necesitaba defensa. Poco a poco empecé a sentir algo que había olvidado: estabilidad interna. Dormía mejor, pensaba con más claridad y dejé de revisar el celular con ansiedad. El dinero dejó de ser el centro del problema y pasó a ser solo una consecuencia de algo más profundo. Lo que realmente estaba recuperando era mi capacidad de decidir sin miedo y sin culpa. Tomé decisiones prácticas. Cambié contraseñas, ajusté cuentas, ordené papeles y establecí límites claros con quien aún tenía acceso a mi vida. Cada paso, por pequeño que pareciera, era una forma de reafirmar que ya no iba a permitir invasiones disfrazadas de cariño ni abusos justificados por la palabra familia. Con el paso de las semanas, la calma empezó a sentirse real. No perfecta, no feliz todo el tiempo, pero honesta. Entendí que reconstruirse no es volver a lo que eras antes, sino aprender a vivir sin cargar culpas que nunca te correspondieron. Mirando atrás, supe que todo lo que ocurrió tenía un sentido claro. No para justificar el daño, sino para mostrarme hasta dónde estaba dispuesta a llegar para no perderme a mí misma. Y en ese punto exacto, sin aplausos ni promesas, empezó una vida distinta, más simple, más firme y, sobre todo, mía. Un año después, mi vida no es perfecta, pero es honesta. Ya no vivo con miedo a revisar estados de cuenta ni con la ansiedad de justificar cada decisión. Aprendí a reconocer las señales que antes ignoraba y a confiar en esa incomodidad interna que siempre intenta protegerte, aunque a veces no quieras escucharla. Hoy mi rutina es distinta. Trabajo, descanso y planeo sin sentir que alguien va a invadir lo que construyo. Las relaciones que permanecieron son pocas, pero reales. Las que se rompieron dolieron, sí, pero también dejaron espacio para algo más sano. Entendí que no todo lo que se llama familia actúa como tal y que poner límites no te vuelve una mala persona, te vuelve responsable contigo misma. Durante mucho tiempo creí que callar era sinónimo de madurez y que aguantar era una forma de amor. Ahora sé que el silencio solo protege a quien abusa y que el respeto empieza cuando te atreves a decir basta, aunque la voz te tiemble. Nadie debería sentirse culpable por cuidar lo que le pertenece, ya sea dinero, tiempo o dignidad. Si estás escuchando esta historia y algo te incomoda, no lo ignores. Las pequeñas invasiones casi siempre anuncian problemas más grandes. Confía en los hechos, no en las excusas, y recuerda que la paz verdadera nunca se construye a costa de tu bienestar. Yo no gané porque alguien perdió. Gané porque dejé de perderme a mí misma. Y eso, pase lo que pase,
Nadie puede quitártelo.